Buenas tardes, profe. Hola, hola, ¿cómo andan? Ahora estamos mal por laboratorio. ¿Qué ha pasado? Ayer rendimos parcial. Laboratorio. ¿Qué es el Linux eso? Sí, profe. Linux. ¿Estuvo jodido o no? Más o menos pasa que en la corrección automática hay respuestas que están bien y algunas y salen como mal, digo. Pero bueno, eso tenemos que ver. Ah, está bien. O sea que Hola, profe, ya me estaba por ir yo. está para. ¿Vos ya te estabas por ahí? Sí, pensé que no había, sé que no venía nomás. ¿Estabas contento? Che, yo sí los tengo que esperar 20 minutos, pero ustedes no me esperan 15, ¿no? Te vamos a tener en cuenta, Facundo. Yo sí entro a tiempo, profe, no. Ah, sí. Estoy haciendo bromas y ustedes saben que. Bien. No perdamos tiempo. Ah, preparado para hoy, pero era para el miércoles, ¿no? Si quieren exponer hoy, no hay problema. Si ya tienen todo listo, no hay problema. Ustedes me dicen. No sé, Maril, qué dice que es la jefa del grupo. No, está bien, es para el miércoles, entonces larguemos nomás. Chicos, ya hemos visto las estructuras repetitivas. Creo que no. No, Hemos no, profe, hecho. usted dijo que hoy íbamos a ver eso. Bueno. El go-to sí, ¿no es cierto? Esta sí. Bien. Chicos, bueno, esto es un repaso de lo que ustedes ya saben, ¿no? O sea, no viene el PLSQL a hacer nada extraordinario, ¿sí? Con respecto a las estructuras repetitivas, solamente las implementa. Y las implementa, nosotros el otro día vimos un ejemplo, si yo quisiera recorrer toda una tabla, ¿sí? Ya desde ese momento donde yo digo, a ver, voy a recorrer la tabla employee desde el empleado número 100 al empleado número 127, yo necesito hacer un proceso repetitivo. Entonces lo que hacíamos el otro día, ¿se acuerdan que se me escucha bien? ¿Me está escuchando bien? Profe. Sí, profe. Sí, ¿Eh? profe. Perfecto. Sí, se escucha bien, profe. Ah, buenísimo. Chicos, cuando ustedes necesitan, ¿sí? Y ahora cuando comencemos a ver el cursor, ahí me voy a dar cuenta que si no tengo una estructura repetitiva no voy a poder moverme por los registros del cursor. Pero desde ya la tabla para poder ser recorrida necesita sí o sí de una estructura repetitiva. Y el otro día, en el ejemplo que resolvimos, ¿se acuerdan? Yo les puse cómo yo podía ir mostrando, ¿sí? En las variables, porque todavía no conocemos ninguna estructura de datos, cómo yo podía ir reemplazando en las variables, ¿sí? Haciendo CL y volcando los valores de las variables de cada uno de los registros de la tabla. Bueno, para eso vamos a utilizar nosotros la repetición. No vamos a codificar, por ejemplo, una aplicación que recorra
la base de datos, haciendo un cálculo científico, no. Solamente para el recorrido, recorrer los registros de una base de datos. Ese es el objetivo de la estructura repetitiva, ¿sí? Que con esos registros yo pueda, por ejemplo, ir recorriendo y aumentar el salario en un 10%, sí, está bien, ¿sí? Pero la idea siempre es que el select, el insert, el update y el delete, yo lo aplique, ¿sí? Al PL/SQL, ¿no? No voy a hacer ninguna otra cosa. No es como un lenguaje de programación en donde yo puedo hacer un montón de operaciones, ¿sí? Sobre los datos que están almacenados o sobre los datos que están en variable. No me importa a mí me importa aprender unos bucles repetitivos para recorrer las bases de datos y hacer operaciones sobre los datos que están almacenados. Bien, el loop, ustedes vieron, no sé si en alguna programación estructurada vieron el repetir, porque después hay muchos lenguajes que no tienen el repeat, ¿sí? Por ejemplo, Pascal lo tiene, Python no lo tiene, C++ no lo tiene, C no lo tiene, ¿sí? El repetir, si ustedes recuerdan, es repetir hasta que, ¿sí? El on loop me está diciendo que ahí termina el proceso repetitivo. Hago un repaso, ¿no? Esto ustedes más o menos ya lo manejan. Pero como el repetir no tiene una condición de entrada, o sea, que yo antes de entrar a la repetición esté seguro que debo realizar el proceso, o sea, la condición de repetición acá no está presente, ¿sí? La condición de repetición yo la tengo que implementar mediante este if. Este if va a tener un rol importantísimo dentro del cuerpo de la repetición porque es el que me controla que la condición de repetición se cumpla, ¿sí? Entonces, el loop entra, dice que entre el loop y el end loop hay un bucle. Acá va a haber, ¿sí? Acciones repetitivas. ¿Quién va a controlar cuándo se termina esa repetición? El if. Y dentro del if, chicos, cuando esta condición se cumpla, ¿sí? If, expresión. ¿Qué expresión? La expresión de salida, ¿sí? Cuando esta condición se cumpla, va a ser un exit, ¿sí? Yo acá mostraré, qué sé yo, un mensaje, digo, bueno, finalizado, proceso finalizado, o se han recorrido todos los registros, o no se encontró, no sé, lo que se esté haciendo dentro de la repetición, no se encontró el valor buscado, se acaban de actualizar todos los registros. Una vez que esta condición, ¿sí?, de salida de la repetición se cumpla, yo debo hacer el exit. Chicos, esta estructura tiene que estar siempre presente, ¿no? Siempre que yo utilice el bucle loop, esto tiene que estar presente, ¿sí? O sea, loop, acá van a haber acciones o no repetitivas, pero va a estar el if preguntando, che, ¿la condición se cumplió? No. Entonces, sigamos repitiendo, sigo repitiendo. Cuando la condición se cumpla, habré hecho 10 veces. ¿Se cumplió la condición? Sí, entonces hago un exit. Este exit no me saca del if, me saca del loop, ¿sí? Este exit directamente me saca de la estructura repetitiva. Ahora vamos a ver con los ejemplos para que ustedes vean bien cómo funciona cada uno. El while, el mientras, ¿sí? Este está bueno porque, bueno, este ya lo conocemos nosotros. Y acá, ya de entrada, yo tengo una condición de repetición. Vieron que en otro lenguaje es while, condición, do. Acá es while, condición, loop, ¿sí? Entonces, el bucle while tiene la condición de repetición. Si esta condición se cumple, yo realizo acciones repetitivas. Realizo acciones repetitivas cuando esta condición se cumple. Cuando esta condición se cumple, ¿qué le pasa acá? ¿Se acuerdan que el repetir, si ustedes ven la naturaleza que tiene una estructura repetir, chicos, es que repite por falso. En cambio, el mientras, el while, repite por verdadero, ¿sí? Cuando esta condición se cumple, yo ejecuto estas instrucciones que son las acciones repetitivas. Hasta que deja de cumplirse. Cuando esta condición es falsa,
el while hace un loop, sale del bucle, ¿sí? En cambio acá, cuando esta condición es falsa, yo sigo repitiendo hasta que se cumple, ¿sí? Por eso, si ustedes quieren pasar, que no lo vamos a hacer porque tampoco es jugar tanto con... Si ustedes quieren pasar de un loop a un while, tienen que cambiar, si acá decía distinto de 0, acá tienen que, por ejemplo, mientras sea distinto de 0, ¿sí? Yo repito. Mientras sea igual a 0, yo salgo. ¿Ven? Porque el distinto me va a repetir. Bien. Bueno, y la estructura for, ¿sí? Se usa cuando yo sé la cantidad de veces que se debe repetir el proceso. Si me están diciendo procesar n registro, n va a ser un número que yo lo voy a conocer. El n yo lo podré recibir por parámetro y el procedimiento, la función, realizará n veces, ¿sí? El n siempre es un número conocido. Entonces, cuando yo sepa, y eso es únicamente cuando se sabe la cantidad de veces que se repite el proceso, ¿sí? Yo puedo utilizar una estructura for para recorrer, estamos asimilando cómo recorreríamos los registros en la tabla, ¿sí? Con un for. El for tiene una característica que va desde un valor inicial hasta un valor final. Desde un valor inicial hasta un valor final, esta variable que se llama contador es la variable de control, ¿sí? Si yo le pongo in, por defecto es in, ¿no es cierto? Si yo le pongo in, va desde un valor inicial que es menor a un valor final, desde 1 hasta 10, desde 100 hasta 500, desde 500 hasta 1000. Si yo le pongo reverse, entonces el valor inicial va a ir desde 1000 hasta 500, desde 500 hasta 10, desde 20 a 10, qué sé yo, ¿sí? Entonces, es opcional. Chicos, entre el for y el end-for van a estar el cuerpo de la repetición, todas las estructuras que yo necesite que se repitan. Bueno, y ahí tienen características generales. Un programa en PL está compuesto por bloques, que nosotros ya hemos comenzado a ver los bloques anónimos. ¿Por qué son anónimos? Porque no se almacenan, ¿sí? Ni en el motor, ni los puedo guardar en un archivo. Profe, yo copié lo que mis compañeros me lo mandaron y lo guardé en un bloc de nota. Está bien, pero eso es un procesador de texto que te permite después seleccionar el código y pegarlo en la consola. Pero no es un archivo que Oracle lo reconozca como un procedimiento, una función que sí se almacenan como objeto de la base de datos, ¿sí? Entonces, estos bloques que estuvimos viendo hasta ahora, en donde yo, si necesito utilizar variables, pongo en la parte declarativa, declare, pongo el nombre de las variables y los tipos, y entre begin y end pongo el procedimiento que quiero realizar, ¿sí? Las acciones que quiero realizar. Esos son bloques anónimos. No tienen nombre, no se almacenan, en archivos o en objetos de la base de datos, ¿sí? Son bloques anónimos. Un programa está compuesto como mínimo de un bloque, ¿sí? Bueno, si es un programa, tiene que tener un bloque, ¿no? Si yo estoy hablando, hice un programita en PLSQL, obviamente tiene que estar entre begin y end. O sea que puede tener muchos, sí, puede tener muchos. Los bloques pueden ser anónimos o subprogramas. Ya cuando veamos procedimientos almacenados y funciones, son subprogramas. Los bloques anónimos no los identifica con ningún nombre, lo que acabo de decir. La estructura de los bloques en PLSQL está formada por 3 partes. La sección declarativa, donde yo voy a definir cada una de las variables, ¿sí? Que voy a utilizar dentro del bloque. Chicos, las variables son los objetos que yo necesito, ¿sí? Porque los bloques anónimos y los procedimientos almacenados ejecutan, ¿sí? O permiten ejecutar acciones o procedimientos definidos para la base de datos, pero si yo no tengo una estructura de memoria, no puedo procesar directamente registros y atributos de una tabla, ¿sí? Si no lo hago a través de sus variables,
o de las variables que representan, es imposible. Es por eso que nosotros declaramos, en un bloque declaramos, si quiero hacer un select y en ese select quiero obtener 4 atributos, yo necesito 4 variables. Si en ese select yo le pongo select asterisco from employee, yo voy a tener que declarar la cantidad de variables que tenga la tabla employee. Porque estoy diciendo, tráeme todos los atributos de la tabla empleado, ¿sí? Entonces necesito declarar, cuando haga el into, necesito declarar todas las variables que van a estar almacenadas, ¿sí? Después vamos a ver que el porcentaje row type, ¿sí? ¿Se acuerdan? Había un porcentaje type que me permite definir el tipo de datos de un atributo. Y el porcentaje row type me permite definir el tipo de datos de todo el registro. Si yo quisiera guardar todos los registros, voy a hacer porcentaje row type, ¿sí? Si yo voy a trabajar con ciertos atributos, sí, voy a hacer porcentaje type. La sección de ejecución que incluye las instrucciones de ejecutar en bloque PL, todo lo que esté entre begin y end, ¿sí? Es la sección de ejecución. O sea, yo ahí voy a tener todas las instrucciones que quiero o todo el procedimiento que yo quiero definir para realizar una determinada acción, ¿sí? Y después, esto va a ser un tema que van a exponer también, la sección de excepciones. En la sección de excepciones, chicos, yo el otro día les estuve mostrando, ustedes ya estuvieron ejecutando bloques. Y fíjense que cuando nos olvidamos un punto y coma, cuando no hemos cerrado un paréntesis, cuando el extract iba entre paréntesis, me devolvía Oracle 0031, siempre me devuelve el hora y a continuación un número, ¿sí? Esas son las excepciones que ya están definidas por defecto. El control de excepciones es el control de errores, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando el código no se ejecute normalmente? Va a haber un manual, un diccionario de excepciones, en donde ustedes, eso lo van a tener que codificar también, en donde ustedes le van a informar al usuario qué tipo de error se ocasionó, ¿sí? Si yo en un momento estoy haciendo una operación con tasas de interés, todo eso, y hay una división por cero, yo le tengo que informar al usuario para que el usuario no vea esa pantalla, ese error, y automáticamente se asuste y diga, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Le tengo que decir, mediante el bloque de excepciones, le voy a decir, acá vos te equivocaste porque quisiste dividir por cero, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría si el registro que yo mandé por parámetro el empleado 1500 y en la tabla de empleado no existe el empleado 1500? Entonces, para que no me dé error, no me diga no existe ningún dato, como veíamos el otro día, me devuelva ese empleado no existe en la tabla, ¿sí? Un mensaje que la persona, el usuario, le pueda reportar al administrador o al programador, le diga, mira, me está dando este error. Entonces, el programador, mediante ese diccionario de excepciones que tiene, sabe qué es lo que pasó, ¿sí? Bien. Bueno, ahí estaba, ¿sí? La parte declarativa, la parte de ejecución, ¿sí? Que va a estar entre el begin y el end, todo esto es ejecución. Y dentro de la parte de ejecución, yo tengo el tratamiento que voy a tener acá, el uso de las variables, la asignación, la obtención o la asignación de los atributos como un select a variables, ¿sí? Y voy a tener la parte de excepciones. ¿Eh? Yo acá en excepción voy a configurar todo error que yo crea que pueda generar el usuario en esta parte de ejecución, yo la tengo que configurar en excepción. Y está bueno en Oracle porque Oracle, vos haces un diccionario y ya podés ver todos los, Oracle ya tiene definido todos los tipos de errores. Chicos, no puede en Oracle haber o realizarse una operación que ya no esté definida, ¿sí? Porque ya el motor viene no codificado, sino viene normalizado con todos los tipos de excepciones también que él utiliza. Entonces, me da una numeración y yo ya puedo decir, este número corresponde a esta excepción, este otro número corresponde a esta otra excepción, ¿sí? Bien. Bueno, la declaración de las variables, ¿sí? Yo puedo declarar variables o puedo declarar constantes, ¿sí? La declaración de las variables es, no puedo utilizar, va a haber un tema que van a exponer ustedes también cómo tienen que ser esos nombres, no puedo utilizar, por ejemplo, una variable que se llame select, una variable que se llame insert,
¿sí? Palabras reservadas del PL/SQL no la puedo usar. No puedo utilizar variables que comiencen con números, ¿sí? Y después puedo utilizar también constantes, ¿sí? Entonces, esta no va a ser nombre variable, va a ser nombre constante. Por ejemplo, una constante importe del IVA, 21%. O sea, esa sería una constante. No hace falta que yo le diga ingrese el porcentaje de IVA. No, eso ya es una constante. No, el número pi es una constante, no lo vamos a usar nunca. Nosotros no vamos a utilizar el número pi para calcular, a menos que esté haciendo una base de datos o esté almacenando valores científicos, capaz que sí, pero esos valores que ya están preestablecidos o parametrizados con valores fijos, ya sea para el manejo de la economía, el manejo de impuestos, el manejo de valores aritméticos, el número E, el número pi, todos esos valores que ya tienen un valor asignado, esos serían valores constantes, ¿sí? Una vez alguien preguntaba, profe, si estamos trabajando sobre un año específico, ¿sí? El año 2023, ¿eso sería una constante? Y sería una constante si vos me vas a garantizar que la aplicación va a funcionar solamente en el año 2023, desde el 1 de enero del 23 hasta el 31 de diciembre del año 23. Si no, la aplicación vos la tenés que parametrizar, ingrese el año, ingrese el mes, ingrese el día, ¿sí? Depende si por ahí los asientos estos contables, o por ahí los peritos sabrán más de esto, ¿sí? Por ahí te piden ingresar o seleccione la fecha, ¿sí? Pero si yo, no sé, en una aplicación de generación de turnos médicos, ¿sí? Le pongo el año constante y me olvido el 31 de diciembre del 2023 de actualizarlo y me va a generar de vuelta los turnos en el 2023, ¿no? El 1 de enero del 2023, o sea que hay que tener cuidado. Bueno, ahí tengo la parte declarativa. Fíjense que cuando yo declaro una variable también le podría asignar un valor, ¿sí? Yo puedo declarar una variable, nombre, tipo, y directamente asignarle también un valor. Para no estar haciendo en el bloque de ejecución, yo podría asignarle un valor a la variable, ¿sí? ¿Después la puedo cambiar? Sí. A lo que no voy a poder cambiar es esto, ¿sí? Yo defino una constante, defino el nombre de la constante, que le pongo la palabra constante, ¿sí? Y le digo de qué tipo es. ¿Ven? Acá ustedes al poner B location no le están poniendo que es variable. Por defecto es una variable, le están poniendo el tipo. Pero acá en las constantes sí tienen que poner la palabra constant, ¿sí? Para identificar que esto efectivamente es una constante. O sea, esto en tiempo de ejecución, chicos, entre begin y end no puede cambiar su valor, ¿sí? Esta no puede cambiar. Ahí le va a dar un error si ustedes tratan de cambiar el valor. Después, bueno, habíamos visto, ¿se acuerdan? El porcentaje type y el porcentaje row type, ¿sí? Yo puedo asignar directamente, si no quiero ver de qué tipo de valor es un atributo, puedo asignarle directamente porcentaje row type. Y si quiero almacenar todo un registro, puedo hacer directamente porcentaje row type, ¿sí? Entonces, este registro que se llama regdatos es del tipo row type, ¿sí? Va a guardar todo el registro. Chicos, acá nosotros ya empezamos a ver que yo puedo declarar también procedimientos almacenados, ¿sí? Y acá yo ya estoy creando procedimientos almacenados. O sea, que esto, a diferencia de un bloque anónimo, este procedimiento, chicos, ya tiene un nombre, ¿sí? Este procedimiento se llama simple procedure, ¿ven? Create procedure, ya estoy haciendo lo mismo que hacía con create table, con create, ¿qué más hemos hecho? Hemos creado, se acuerda que hemos creado usuarios. Yo ya estoy creando objetos en la base de datos. Entonces, a diferencia de este, que tiene la parte declarativa entre el begin y end y no tiene un nombre, este otro ya es un procedimiento almacenado. ¿Yo cómo lo puedo buscar? Lo puedo buscar con simple procedure, ¿sí? Simple _ procedure es el nombre del procedimiento. Chicos,
Esto ya lo vamos a comenzar a ver en detalle, ¿no? Pero vean la diferencia entre un bloque anónimo y un subprograma, ¿sí? Podría ser una función o un procedimiento. Entonces, yo al crear un procedure, ya estoy creando un objeto en la base de datos, en donde yo salgo del motor o apago la computadora, vuelvo a prender, abro nuevamente el Oracle y esto va a seguir existiendo. Después, ¿cómo lo ejecuto? Llamándolo al procedimiento. Ya eso vamos a ver también en detalle, cómo yo ejecuto este procedimiento llamándolo, ¿sí? Pero fíjense, es lo mismo. Este bloque anónimo no tenía absolutamente nada. Este sí. Este antes del begin tiene todo el crear el procedimiento, ponerle un nombre y dice create simple procedure is vlocation. Y ahí le estoy diciendo qué variables va a almacenar, ¿sí? ¿Qué variable va a almacenar este procedimiento? Estoy creando la variable location y le pongo granada, la variable pi y le pongo 3,1416, la constante pi le pongo 3,1416, la variable nombre y hago referencia acá podría decir employee.firstname, ¿sí? Porcentaje type. Range dato, acá yo podría decir, acá dice mi cursor, pero yo podría poner employee row type, ¿sí? Entonces me trae la estructura del registro empleado. Yo digo siempre employee, ¿no? Acá podría ser jobs, podría ser locación, podría ser departamento, la tabla que ustedes quieran. Bueno, y entre begin y end, ¿sí? Va a estar lo que hace este procedimiento. Va a estar la codificación, lo mismo que acá. Lo mismo que en un bloque anónimo yo tendría acá. Pero bueno, cuando yo apague la máquina, este procedimiento va a existir, ¿sí? Va a seguir existiendo. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Avíseme si hay alguien, ¿no? Para entrar. Pues yo por ahí ya dejo de ver la pantalla. ¿Se acuerdan que acá, bueno, en este yo hacía algo muy sencillo, ¿no es cierto? Declaraba las 4 variables y utilizaba el select para obtener el valor del empleado, los valores del empleado 100. ¿Qué valores? El nombre, el apellido, la fecha de ingreso y el salario. ¿Sí? Obtuve 4 atributos que guardé en 4 variables. ¿Ven? Bien. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vamos a empezar a pensar esto diferente, ¿sí? Yo voy a empezar a decir, bueno, existen estructuras repetitivas en donde yo puedo comenzar a trabajar, ¿sí? Acá estaban. Yo puedo comenzar a trabajar con los datos, ¿sí? Estas se acuerdan que la hemos hecho andar, ¿no? Esto sí lo hemos hecho, me parece. Me han hecho explicar, me parece lo mismo ustedes. Bueno, ya que expliqué 2 veces, vamos a preguntar de esto. ¿Verdad? Chicos, el loop
Depende, ¿ven? Depende sí o sí de esta condición para poder salir. Si yo no le pongo esta condición, esto se vuelve infinito, ¿no? Y muestra, y muestra, y muestra, y muestra, y suma, y suma, y suma, y suma, y suma. No sale nunca, porque no le puse la condición de salida, ¿sí? Yo acá podría mostrar, por ejemplo, con la estructura loop, podría mostrar los 5 primeros empleados, o los 10 primeros empleados. Sí. Sí. ¿Cómo hago? Traigamos a ver algo que tenemos hecho acá. Tendría que declarar una variable de empleado. ¿Podríamos traer algo de esto? ¿No? ¿Dónde hay una sencilla? No. Esta. Yo ahí podría poner, ¿sí? Vamos a borrar este display. Ahora que esto hicimos, este begin también lo vamos a borrar, vamos a sacar de acá. Este, ¿se acuerdan que mostraba del 1 al 10, me parece, ¿no? Del 1 al 10, ¿se acuerdan? Sí. Lo ejecutaron. Y después nosotros habíamos hecho que también podíamos, ¿sí? Mostrar dentro de la estructura. Ahora yo tengo que estructurar esto. Si bien este programita mostraba del 1 al 10, iba mostrando primero el 1, hacía A igual a A más 1, 1 más 1, 2. Preguntaba, ¿2 superó a 10? No, entonces vuelve a, y esto, hasta que se hacía 10. ¿10 supera el 10? No. Lo mostró, viene, muestra el 10, ¿sí? Hace 10 más 1, 11. 11 supera el 10, sí. Entonces, salir y salía. Chicos, yo con esto, que ahora yo ya no voy a tener este tipo de ejercicio, ¿sí? En lo que haga yo no voy a tener este tipo de ejercicio, voy a tener manejo más de datos. Entonces declaro 4 variables, utilizo un select, ¿sí? En donde acá yo voy a tener que ir trampeando haciendo algo como esto, ¿ven? Entonces, ¿cómo lo pensaría yo? A ver, le pondría un valor inicial, select, a ver, que sea el valor de A. ¿Ven? Select es el valor de la variable A. Y a B le voy a poner un valor. Ahí ya estoy haciendo algo para que ustedes vean la estructura repetitiva, ¿sí? Y a este que vaya desde el 100 hasta el número... ¿cómo se llama? Desde 100 hasta el número 110 y de los empleados. Chicos, yo en la estructura repetitiva voy a manejar esto. Entonces, yo a todo esto lo pongo dentro del loop. ¿Sí? Ahí voy a ir haciendo... Y ahí haciendo eso, ¿sí? Y entonces, la primera vez va a valer 100. Después voy a hacer A igual a A más 1. Voy a hacer A, 2 puntos igual a A más 1. Punto y coma, ¿sí? Va a mostrar el otro. Y así me va a ir mostrando todos los datos. Y va a ir preguntando, cuando esto ya llegue que A sea mayor que B, se va a terminar. Entonces esto está cerrado acá, este if acá, este end con este begin. Y estos valores son los valores iniciales. Chicos, ahí hice lo mismo, pero lo llevé a registros de la tabla employee. Declared.
Amber, punto y coma, Amber, punto y coma. Este es un bloque anónimo. Estamos haciendo andar el loop. Y ahí me mostró, ¿ven? Desde el empleado 100 hasta el empleado 110 y cuando se acabó, ¿sí? Puso un salir. Ahí me está mostrando 10 empleados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. U 11 me está mostrando, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Es que le está diciendo cuando sea Sí. mayor a B. 8, 9, 10, 11. Tendría Entonces, que ser igual a B. cuando sea igual a... Ahí me muestra el... cuando sea 9, cuando sea... No, claro. Chicos, claro, no, está bien, está perfecto, ¿ven? Porque del 100 al 110 hay 11, ¿no? Ustedes cuenten el 100 como 1, 100. Hagan de cuenta, están contando del 0 al 10. Del 0 al 10 hay 11 números, ¿ven? Por eso me está mostrando, estaba bien. Entonces, está mostrando, a ver, más allá de que yo quiero ver 10 como en el ejercicio de hace rato, acá me está mostrando desde el empleado 100 hasta el empleado 110. Y desde el 100 al 110 hay 11 empleados, ¿sí? Porque está contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el número 11, ¿sí? ¿Entienden eso, no? Del 100 al 110 hay 11 empleados, ¿sí? Es lo que yo quiero ver. Si no, bueno, si yo quisiera ver solamente 10 empleados, tendría que poner al 109. Ahí me va a mostrar 10 empleados, ¿sí? Chicos, ahí está el loop. A mí me interesa esto, ¿sí? Mientras no se cumple esta condición que A superó a B, ¿sí? Esto siguió mostrando, ¿sí? Si yo acá le pongo igual, va a salir, miren, si yo ahí le pondría igual, va a salir cuando A sea igual que B, ¿sí? Cuando A sea igual a 109. Ahí va a salir, ¿sí? Si yo ejecuto esto, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ven? Cuando A sea igual a B. 9. Entonces A fue igual a B. Chicos, pero fíjense, yo a esto lo tendría que yo lo sumo, yo a este A lo tendría que poner acá arriba, ¿no? Porque si no, me está mostrando siempre el... Ustedes dirán, ¿por qué te mostró 9? No te muestra el 109, porque el 109 acá hace 108 más 1, 109. No lo mostró todavía, ¿sí? Al 109 no lo mostró porque acá lo que estoy mostrando es A. Estamos haciendo una lógica que ustedes ya la manejan, ¿sí? Entonces dice, ¿109 es igual a 109? Sí. No lo muestra. Pero cuando yo le pongo mayor, va a decir, el 110 recién sale, ¿ven? Me va a mostrar el 109. Ahí sí va a ir de 100 a 109. Si yo le pongo igual, ¿sí? Yo mostré loop, mostré el 108 acá, porque A va a valer 108. 108 más 1, 109. Viene y pregunta, ¿109 es igual a 109? Verdadero, sale. Pero yo no mostré nunca el empleado 109. Nunca volví a hacer acá un select para mostrar el empleado 109. ¿Eh? Bien, es lógica nada más, ¿no? Después lo mandamos nosotros. El while, ¿sí? El while, yo acá planteo la condición. Si quiero hacer lo mismo, voy a declarar las dos variables.
Entonces en el while vamos a poner las variables. Voy a poner que A, que va desde el empleado 100 al empleado 110. Mientras A sea menor o igual que B, ¿sí? O sea que me va a mostrar el 110, tiene que ir haciendo lo repetitivo. Ya el if no va porque el while sí tiene condición, ¿sí? Ahí ya tiene condiciones, entonces no le hace falta el exit. Ejecuta lo mismo. ¿Ven? Si yo quisiera ver que me vaya mostrando el empleado, cogemos una línea más. Acá diga número de empleado. Y ahí me muestre el valor de A. Acá vamos a trazar una línea. Entonces yo ejecuto esto y queda un poquito más ordenado nada más. ¿Ven? Ahí, empleado 100, empleado 101, 102, 103. ¿Eh? A ver, este número de empleados 100. Stephen King en el 100. Y vuelve a mostrar, acá tendría que... Ah, está bien. Y la línea es del... Podríamos poner un espacio para que no quede tan... Ahí le podríamos poner un espacio. Que si no confunde. Este diseño nomás, ¿no? Esto se puede reportar y se puede mostrar después por... Quiero que esto sea título nada más. O sea, barra de... Y acá, bueno, no importa. Ahí habría que poner otro espacio más para que quede un poquito más... Ahí está. Esto en realidad es el subrayado de este número de empleados. Este espacio lo tendría que haber puesto después del sueldo. Bueno, lo hagamos bien así ya queda bien y se ve bien. Del salario. Ahora sí. Chicos, igualmente, ¿sí? Esto es muy rudimentario, pues estamos probando la estructura nada más, ¿sí? Esto después ya no vamos a tener que estar haciendo uso de la variable, sino vamos a hacer directamente uso del cursor, ¿ven? Ahora sí. Este es el empleado 101, este es el empleado 100, estos son los títulos. Título, empleado, ¿sí? Hasta el 110. Miren, ahora que tenemos, si yo acá le pondría, mientras A sea distinto de B, ¿sí? Sea distinto de B, ahí no me mostraría el empleo 110, me mostraría hasta el 109 nada más. Eso es lo que yo le quería hacer ver hace rato.
entonces le muestra solamente hasta el 109, no está el 110, ¿ven? Pero le pongamos mientras A sea menor que B. Menor o igual era, ¿no? Bien. En una estructura repetitiva, for, ¿sí? Yo tengo que ponerle acá la cantidad de veces que quiere. ¿Cuántas veces va a repetir el proceso? 10 veces, ¿sí? Entonces, si yo voy modificando esto, en el for, declararía ahí, B va a valer 10, va a ir contando este A, va a ir desde 1 hasta B, 10 veces, ¿sí? Y tendrá que ver algo con el empleado, lo tengo que poner desde 100 hasta 110, como hace rato. ¿Qué opinan ustedes en el for? ¿Le tengo que poner los ID del empleado o le tengo que poner directamente el valor? El valor. Muy bien, los valores, porque acá es la cantidad de veces, no tiene que ver, nada que ver con el número de empleados, nada, no es condición, ¿sí? Bien. ¿Y existe el empleado 10 acá o no? No va de 100 para arriba. ¿Eh? No, de 100 va. De 100, ¿no es cierto? De 100 Sí. para arriba, exactamente. ¿Qué hacemos entonces? Y acá va a contar de 1 a 10. Le pondré para A que va desde 100 hasta 110. Porque ahí cuenta valores nomás. Ahora va a ir desde 100 hasta 110. ¿Qué opinan? Ahí sí debería funcionar. ¿Qué pasó? A no tiene un valor. ¿Eh? Sí, A tiene el valor, ¿no? El primer valor de A es este. El último valor de A va a ser lo que valga B. ¿Faltaría un índice, profe? ¿Un select? Ahí está el select, ¿no? ¿Eso indica un error de sintaxis o cómo nos damos cuenta si es de sintaxis o no? ¿Qué dice el error este? Pero si se ha encontrado el símbolo de la comilla. ¿Está cerrado esto? Profe, ¿No? ese último output. ¿No es por los dos puntos final? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ahí anda o no? Debería. Ahí está, ¿ven? Chicos, esto es un rango, ¿no? Esto del for es un rango. Ustedes miran, ¿este rango yo lo considero los legajos? Sí, lo considero los legajos. Si los legajos irían saltando de 10 en 10, ¿sí? Ahí estoy jodido. Porque acá está bien, están todos correlativos, 100, 101, 102, pero sí. Los legajos no estarían, generalmente los legajos con el empleado, por ahí se jubiló el 105, entonces pasa del 103 al 106, ¿sí? Del 104 al 106. Pero, o por ahí los legajos no son continuos, sino son los ID que ustedes tienen en la facultad, en el SIU, sí, son
son todos continuos. Uno es un contador, ¿sí? Pero bueno, hay chicos también que han generado su legajo y no ingresaron, o sea, no aprobaron el curso de ingreso, entonces esos ID también han quedado perdidos, ¿no? Así que, chicos, acá generalmente yo tendría que, como metodología, trabajar siempre, quiero mostrar 10 empleados, entonces esto que vaya siempre del 1 al 10, ¿sí? Y después el tema de los empleados yo lo consideraría con un ID, por ejemplo. Declaro una variable ID, BID, ¿sí? Y ahí sí, yo la hago trabajar a la BID. Entonces, la BID la vamos a hacer comenzar BID, vamos a hacer comenzar desde el empleado 100 y yo la voy a ir actualizando acá adentro. Entonces, lo que yo voy a mostrar acá, no voy a trabajar con la variable de control del for, voy a trabajar con mi variable BID, ¿sí? Anda bien lo que hicimos hace rato, pero por ahí no es la forma. Entonces, acá yo haría BID, esto sí es la forma, ¿ves? Igual a BID más 1. O, por ejemplo, ahí se podría estar pidiendo que le ingrese el ID que vos querés mostrar, qué sé yo. No importa. Pero bueno, ahí es, esto sí sería la forma, porque si no yo estoy utilizando la variable de control y acá la variable de control no tiene que contar desde 100 hasta 110, tiene que contar desde 1 hasta 10 porque yo quiero ver 10 empleados, ¿sí? BID, number. Bien. Dos puntos igual. ¿Qué más me equivoqué? Dos puntos igual. Acá. Con la asigne. Ahí está, ¿eh? Entonces, el BID, ¿por qué me está mostrando? Ah, porque acá también tengo que cambiarle clave. Porque si no me está mostrando 1, 2, 3, como debería andar, ¿sí? Pero yo quiero ver el número de empleados. Ahí está, ¿ven? Empleado 100, 101, ahí sí lo estoy haciendo trabajar como correspondería. Y al for, chicos, lo estoy haciendo trabajar con el valor inicial y el valor final, ¿sí? Esta es la variable de control y este es el valor inicial que toma y este es el valor final. Ese es el reverse, perdón. Inicial y final. Ahí está trabajando con los 10 valores. Quiero ver 20. Miren, fíjense. Yo quiero ver 17 empleados, entonces le cambio ahí 17 y esto automáticamente no tengo que hacer ningún otro cambio, ¿sí? No tendría que ir a cambiar el límite de la variable de control, nada. Ahí me va a mostrar del empleado 100 hasta el empleado 116. ¿Por qué hasta el 116? Yo le dije 17. Porque empieza desde 100. Claro, del 100 son 17. Del 100 hasta el 116 son 17. Bien. Chicos, ¿qué más les quería decir acá? Eso, ¿sí? Esta es variable de control del for, ¿sí? No la usemos. Sí, la podría usar yo si coincidiría con contador, algo que esté utilizando, ¿sí? Pero no la consideremos con un atributo que es no la voy a hacer anda perfecto. Si yo le pongo de acá desde el 100
hasta el 116 anda perfecto. No vaya a ser que se me haya jubilado alguno y no lo va a mostrar. En cambio, si yo quiero ver los 17 primeros empleados, sí. Chicos, y el reverse lo harían andar al revés, ¿sí? Desde el 100, o sea, desde el 17 al 1. Es lo mismo. No da para estos casos. Estos casos siempre son escala creciente, ¿sí? Bien. Esto lo voy a copiar. Después lo mando al grupo ese. Bien. Hasta ahí, ¿se entiende? Solamente hemos hecho estructuras repetitivas, ¿se entiende? Y un manejo rudimentario, hemos hecho un manejo rudimentario del select, nada más. Esto después va a funcionar diferente. Ahora que comenzamos a ver bloques anónimos, cursores, se maneja diferente. Chicos, ahora sí, comienza hasta ahora yo manejaba variables, ¿sí? Que me limitaban muchísimo. ¿Por qué? Porque necesitaba declarar n variables para poder almacenar cada uno de los atributos de la tabla, ¿sí? Yo con cursores lo estoy haciendo mucho más sofisticado. ¿Por qué? Porque voy a declarar una estructura de datos. Estructura de datos, ustedes, la primera estructura de datos que vieron fue el vector, ¿sí? Ya es algo que lo declara el usuario. El usuario define cuántos elementos va a tener el vector. Si digo un vector de registro también es una estructura de datos, digo qué tipos de datos voy a almacenar en cada uno de los elementos. Si utilizo una matriz, lo mismo. Y en esa matriz, en cada elemento de la matriz guardo un registro también, ¿sí? Si utilizo ¿cómo se llama? Una lista, ¿sí? También en la lista, que es como un vector, pero bueno, tiene todo un crecimiento más dinámico. La otra es estática, ¿sí? Entonces, también yo puedo, o estoy haciendo uso de estructuras de datos. Y de ahí ya vienen los conceptos de pila, cola, todas las estructuras que ustedes, grafo, todas las estructuras que ustedes vieron ustedes tuvieron una materia de estructura de datos, ¿cierto? ¿O la están cursando? Ahí, esa materia me dice que yo necesito siempre de una estructura de datos para poder almacenar grandes volúmenes de datos. Y una base de datos es una estructura de grandes volúmenes, ¿sí? Yo no tengo una base de datos para almacenar dos registros. Ni voy a utilizar una base de datos para almacenar un solo atributo, o sea que no tendría sentido. Generalmente las tablas están formadas por más de 3 atributos, ¿sí? O 2 atributos, por ahí si una clave, si es una TEA, ¿sí? Que son esas tablas que relacionábamos en la cardinalidad mucho, que se formaba una tabla con las claves primarias de ambas tablas, ¿sí? Que como mínimo va a tener 2 atributos, ¿sí? Y a partir de ahí le puedo agregar otras cosas más que yo perciba que sean importantes para esa relación mucho. Chicos, esta es la estructura de datos que tiene PLSQL, que se llama cursor. ¿A qué es parecido? Es parecido a una tabla. Para ustedes va a ser totalmente transparente. Van a hacer de cuenta que están manejando la misma tabla, ¿sí? Cuando yo hago un CL asterisco from employee, lo que estoy haciendo, chicos, es creando. Si yo acá hago un select asterisco from employee, el motor lo que me está haciendo, me está generando una estructura de datos, ¿sí? Yo acá adentro, para mí es totalmente transparente y no me doy ni cuenta, hay una estructura de datos. Esto no está almacenado en ninguna parte. Este reporte que me está generando
el motor, ¿sí? No está almacenado en ninguna parte. Esto no está almacenado en ninguna parte. Si bien son los datos que vienen de una tabla, pero esa estructura que tiene en este momento 10 registros, pues yo no le aumenté acá el contador, es algo que no existe ni en el disco, nada, me están mostrando y cuando yo cierre la consola desaparece, ¿sí? O cuando haga otro select, esto desapareció. Entonces, cuando yo digo select, por ejemplo, cuando digo select, first name, ¿cómo es first name? Coma, last name, from employee. Yo ahí no existe una tabla que tenga estos dos atributos nada más. Acá, bueno, está bien, existe una tabla que tiene todos estos atributos, pero no existe una tabla que tenga estos dos atributos. Ahí yo estoy o trabajando con una estructura de datos, yo estoy generando una estructura de datos, ¿sí? Es una vista, pero internamente esto es memoria, chicos, esto es memoria. O sea que si yo puedo generar vistas de una tabla, voy a poder manejar una estructura que me permita transparentemente utilizar los datos de la tabla, ¿sí? A eso se refieren los cursores. Bueno, PL/SQL dice que utiliza cursores para gestionar las instrucciones select, ¿sí? Todo lo que sea recuperación de datos lo hace en cursores. Y el cursor es una estructura de datos y las estructuras de datos se manejan en memoria. Es un conjunto de registros devuelto por una instrucción SQL, ¿es verdad? ¿Sí? El select es un conjunto de registros. Los cursores son fragmentos de memoria reservados para procesar los resultados de una consulta SQL. Chicos, ¿por qué está reservado? Porque yo al cursor lo tengo que declarar, así como declaro variables. Si yo declaro una variable number, esta me reserva, qué sé yo, 8 bits, 16 bits, de acuerdo a la dimensión que yo le ponga, ¿sí? Lo mismo le pasa al cursor. Cuando yo declaro un cursor del tipo de cierta tabla, yo le estoy diciendo que tiene que reservar espacio de memoria cada vez que sea invocado. ¿Por qué? Porque va a volcar o va a recuperar el contenido de esa tabla, ¿sí? Y siempre es asociado a una consulta select, ¿sí? Los cursores siempre están asociados a una consulta select. ¿Por qué? Porque el select es el que recupera datos, ¿sí? La base de datos hace dos cosas: almacenar y recuperar. ¿Qué puedo recuperar? Lo que está almacenado, ¿sí? Entonces, si yo necesito recuperar datos para hacer un reporte, o hacer un procedimiento, ¿sí? Necesito recuperarlo en una estructura de datos. Dice que los cursores pueden ser implícitos o explícitos, ¿sí? Son muy distinguibles el implícito y el explícito. Se utiliza, pero bueno, tienen un límite de capacidad. Y el límite de capacidad está en esto. El implícito, chicos, solamente devuelve un único registro. Este select que yo voy a utilizar para un cursor implícito, ¿sí? Es ese select que yo digo where employee ID igual a 100, ¿sí? Cuando yo digo select asterisco from employee y no le pongo una condición where, ¿sí? O le pongo una condición donde el cargo sea igual a ITPROC, ¿sí? Where job ID igual a ITPROC. Entonces yo sé que ahí hay muchos empleados que pueden ser ITPROC. Pero en el select ese que es puntual, que yo digo el ID igual al 101, sí, yo puedo utilizar un cursor implícito, porque estoy seguro que ese registro me va a devolver el empleado 101. Si yo digo job ID igual a ITPROC, si estoy haciendo un select asterisco from where job ID igual a ITPROC, estoy diciendo que me va a devolver solamente el cargo de esa tabla. Si yo en localidad digo
where ID localidad igual a 5000, por ejemplo, me va a devolver una sola ciudad, ¿sí? O una sola localidad. Entonces, el implícito trabaja igual que el explícito, pero el implícito, chicos, solamente permite guardar un registro. ¿Qué? Adivinen qué vamos a usar nosotros. Explícito. Son cursores declarados, dice, y controlados por el programador. Se utilizan cuando la consulta devuelve un conjunto de registros. Esto que nosotros estamos viendo cada vez que hacemos L asterisco, from, y no le ponemos una condición para un registro puntual, estarían tratados como cursores explícitos, ¿sí? Pueden ser utilizados en consulta que devuelve un solo registro. Profe, si la consulta devolvió uno solo, ¿puedo usar un explícito? Sí. En la generalidad, ¿esa consulta va a devolver uno o muchos? Esa es la gran pregunta. Si va a devolver siempre uno, porque vos le estás largando por parámetro el ID del empleado, el ID del job, si estás consultando la tabla cargo, el ID de la localidad, si estás consultando la tabla localidad, hace un implícito. Si vos, en la generalidad, esos cursores van a almacenar más de un registro, hay que hacer un explícito, pero en casos particulares que almacenen un solo registro, también el explícito va a andar perfecto. Alguien decía, bueno, usamos siempre explícito. Y bueno, si vos tenés para desperdiciar memoria, usa siempre explícito, ¿sí? Porque va a ser la reserva de memoria. Acá dice, los cursores son fragmentos de memoria reservados, ¿sí? Si tus procedimientos van a devolver un solo registro y no sobrecargue la memoria, porque el explícito va a estar preparado para devolver muchos registros de la estructura de la tabla que yo lo asocie, ¿sí? No va a estar preparado para... En caso particular me devolverá uno, porque justo estaba ese empleado nada más, pero en caso general le va a devolver más de uno. Chicos, el cursor, ¿qué opinan? ¿Será un bloque anónimo o quedará almacenado? Bloque anónimo. Muy bien, ¿sí? Espera un cachito que prendo la luz. Ya oscurece temprano, ¿no? ¿En San Pedro ya está de noche o no? No, casi de día. Bien. Ahí ustedes tienen el cursor, ¿sí? Dice un cursor se define como cualquier otra variable de PL/SQL y debe nombrarse de acuerdo a los mismos convenios que cualquier otra variable. Los cursores implícitos no necesitan declaración. Chicos, si yo estoy hablando, yo la pregunta que le hice, el cursor va a ser un bloque anónimo, un bloque con nombre. Va a tener un nombre, ¿sí? Porque así como la variable, yo digo declare, b nombre del tipo varchar de 15, ¿sí? Eso es un nombre, la variable tiene un nombre. Y al ser una estructura de memoria, entonces el cursor tiene que tener un nombre, ¿sí? Lo que no le va a pasar al cursor es que va a estar almacenado en el disco, ¿sí? O va a ser un objeto de la base de datos. Pero sí va a ser un tipo de variable. Entonces, como cualquier otro tipo de variable, tiene almacenamiento temporal y está en memoria. Todo lo que esté en memoria, chicos, no puede ser un objeto de una base de datos, no puede ser un archivo de la máquina, ¿sí? Es una estructura de datos. Bien. Entonces, ¿qué le pasa acá al cursor? Dice, declaración de un cursor. Fíjense, en la parte declarativa, antes yo utilizaba variables, ¿sí? Yo antes en la parte declarativa utilizaba variables para después a estas variables, donde yo en la parte declarativa utilizaba las variables que iba a usar en este select, ¿sí? Como el ejercicio de hace rato. Todas las variables que yo necesitaba después volcar en el select. Fíjense qué pasa en el cursor. En el cursor yo lo declaro al cursor, digo, cursor
le indico que no va a ser una variable, va a ser un cursor cPaís, ¿sí? Ahí le estoy diciendo que cPaís va a ser una estructura de datos del tipo cursor, ¿sí? Is, y ahí le asigno la consulta que va a almacenar este cursor. Select, por ejemplo, mandame el código del país y la descripción de la tabla país. Entonces, esta consulta, en vez de imprimirlo por pantalla, ¿dónde lo guarda? Lo guarda en el cursor, que se llama cPaís. Y yo una vez que lo tengo guardado, chicos, no tengo un solo registro como hace rato. Yo tengo, en ese cursor, tengo guardado muchos registros, ¿sí? Entonces voy a poder recorrerlo como si estaría recorriendo la tabla. Entonces es totalmente transparente. ¿Por qué? Porque yo hago de cuenta que ese cursor tiene mi tabla. No es un cursor, no es una estructura de memoria, sino tiene todos los datos que tiene la tabla, ¿sí? Un cursor admite el uso de parámetros. Los parámetros deben declararse junto con el cursor, ¿sí? El siguiente ejemplo muestra la declaración de un cursor con un parámetro identificado por pContinente. Entonces yo digo, esto está bueno, y digo, el cursor se llama cPaís, va a recibir como parámetro el continente. Teóricamente parecería que este cursor va a mostrar los países de determinado continente. Entonces yo acá recibo como parámetro, también lo declaro, y digo, ¿qué va a guardar el ccursor? Va a guardar el código y la descripción de los países del continente que yo le mandé por parámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué valor? ¿Cómo se va a ir actualizando este valor? Porque cuando yo llame, ¿sí? Cuando yo llame al cursor este para ejecutarlo, yo le tengo que poner acá el continente. América, Asia, África, ¿sí? Y me va a mostrar los países de acuerdo al parámetro que yo le mando. Pero bueno, esto es estático, ¿no? O sea, yo mandé un parámetro, no es que me lo va pidiendo cada rato. Yo le tendré que mandar otro parámetro si quiero ver países de otro continente. Pero bueno, ahí tienen ustedes que no solamente yo estoy limitado a mostrar un determinado valor, sino también puedo mandar este valor por parámetro, ¿sí? Declaración de un cursor implícito. Hemos dicho que el implícito es aquel cursor que solamente puede almacenar un solo registro. Por ejemplo, si yo diría *from employee where ID empleado igual a 101. Ese va a ser un solo registro, ¿sí? Si yo digo *from where job ID igual a itprog, ¿sí? Entonces, y estoy en la tabla empleado y ahí me va a mostrar más de un registro y me va a dar un error y me va a decir que no puede almacenar más de un registro. Bueno, fíjense, el implícito, a diferencia del explícito que se declara, el cursor explícito se declara al cursor de antemano para poder usarlo entre begin y end. El implícito no hace falta, ¿sí? El implícito, yo lo que hago es usarlo directamente dentro del begin y end, ¿ven? Lo uso. ¿Y dónde está declarado? No hace falta declararlo, sino directamente cuando planteas este select, está utilizando un cursor implícito, un solo registro. Chicos, ahora existen 3 cláusulas, 4 con el close, ¿sí? Que es para cerrar, para poder manejar los cursores explícitos. Ahora sí, yo ya me voy introduciendo al manejo de la estructura. Y esto está bueno. ¿Por qué? Porque yo hace rato, para mostrar, tuve que hacer todo un artilugio matemático yo quería mostrar del empleado 100 al empleado 109, entonces esto no me lo hacía automáticamente, sino que yo declaraba una variable y acá iba modificando la variable, ¿ven? Hasta que se cumplió una condición. En todos hice eso, ¿ven? Ahí mostraba la variable, en todos, y acá cuando me creé la variable BID,
y fui modificándola para poder ver todos los empleados. Estas cláusulas is, open, fetch y close van a permitir, ya que el contenido de la tabla yo ya lo tengo en un cursor, ¿sí? Yo el contenido de la tabla, ese cursor ya tiene el contenido de esta consulta. Ese cursor, que es un cursor, ya guardó el contenido de esta consulta. Ahora yo necesito, ya me olvido yo del select, me olvido de la tabla, me quedo con el cursor. Yo necesito acceder al cursor, abrirlo, recuperar cada uno de los registros, ¿sí? Y después cuando haya recorrido todos los registros, cerrarlo. Entonces, ahí necesito de estas cláusulas. Dice, el is, que ya lo conocíamos, declara al cursor. ¿Ven? El is yo lo uso para declarar el cursor. Un cursor explícito estamos hablando, porque el implícito ya está declarado dentro del código, ¿sí? El open es el read, ¿sí? El read, el scan, cuando yo necesito abrir la estructura, chicos. No sé si ustedes vieron fichero. ¿Vieron fichero en programación estructurada? ¿O en estructura de datos fichero? Los ficheros, antes de ser almacenados en el disco, son procesados en memoria. Entonces, el fichero, no sé si ustedes lo vieron, por eso por ahí dudo. El fichero se abre con read, ¿sí? Se cierra con close. Y con async lo abro, con read lo leo y con close lo cierro, con write lo imprimo, por ejemplo, ¿sí? O escribo dentro del cursor, del fichero. Nosotros creo que lo conocimos como archivo. Archivo, ¿está bien? Fichero o archivo, ¿sí? Y hicieron, ¿no es cierto?, las operaciones, asignación, apertura, Sufrimos mucho con eso. escritura, Sufrimos mucho con eso. ¿Dónde? ¿En el laboratorio? No sé dónde lo habrán visto. En la estructura de datos. Vieron archivo. Para mí Estructura de sería datos. programación estructurada o estructura de datos. Sí, el año pasado en estructura fue. Bien. Chicos, lo mismo le pasa al cursor, ¿no? Lo mismo le pasa al cursor. El cursor, ¿sí? Yo acá lo guardé. Yo acá al cursor lo guardé en cPaíses. En cPaíses guardé el resultado de esta consulta, ¿sí? En cPaíses guardé el resultado de esta consulta. Ahora yo necesito, porque si sigo haciendo lo mismo del artilugio que yo le mostré hace rato, estaría haciéndolo casi manualmente. Yo necesito unas operaciones que me permitan a mí, ¿sí?, abrir, recuperar y cerrar. Entonces, van a ver cómo yo puedo guardar la recuperación de datos de un select en un cursor y después cómo puedo, mediante mi proceso repetitivo, irlo recorriendo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se abre un cursor? Con open, ¿sí? ¿Cómo se leen los datos? Con fetch. Ustedes van a leer los datos del cursor. ¿Y cómo lo van a cerrar al cursor? Porque toda estructura de datos debe estar cerrada. Si yo no cierro una estructura de datos, chicos, la memoria la sigue teniendo reservada para esa estructura de datos. Entonces, si yo quiero seguir procesando, voy a ver que mi máquina cada vez se va haciendo más lenta. Y nosotros, cuando ustedes terminen base de datos 2, yo les voy a hacer una pregunta. Le voy a decir, ustedes en base de datos tienen que saber administrar la memoria o administrar el disco. Pregunta examen. Las dos cosas, ¿no es cierto? El disco para tener siempre espacio para que
Yo soy administrador de una base de datos de un supermercado. Y hay un momento en donde las cajas empiezan a tildar. Y digo, ¿qué pasa? Y las cajeras empiezan a preocuparse y se llenó el disco, chicos. Se llenó el disco. No puede seguir almacenando más tickets, ¿sí? Entonces yo todos los días tengo que ver si tengo espacio de almacenamiento de todos los procesos al cual van a ser sometidos mis aplicaciones, ¿sí? Porque la aplicación funciona perfectamente si yo tengo procesador y memoria. Pero si no tengo espacio de almacenamiento, ustedes vieron cuando hacíamos el LAN limit en la creación de los usuarios. Yo creaba el usuario, pero si no le hacía el LAN limit que tenga espacio ilimitado, ¿qué le pasaba a ese usuario? Ese usuario no podía crear tablas, no podía, más allá que tenga el privilegio, ese usuario no tenía espacio de disco almacenado. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, ¿yo como administrador debo cuidar el almacenamiento y la memoria o solamente el almacenamiento? Las dos cosas, ¿sí? El almacenamiento para tener espacio para almacenar lo que yo voy a escribir todos los días en la base de datos y después la memoria para poder recuperar, chicos. Porque si no, no estoy cumpliendo con las dos cosas que hace una base de datos, ¿no? Almacena y recupera. ¿Y dónde recupera? En una estructura de datos. Si yo me olvidé de hacer close cada vez que utilicé un cursor y mientras no apague la computadora, esa estructura sigue vigente, ¿no? O sea, no la maté nunca. Entonces, el close es una forma dice, cerrar el cursor y liberar los recursos con la instrucción close. ¿Qué recurso? El recurso de la memoria. ¿Por qué? Porque acá decía que el cursor, ¿sí?, utiliza fragmento de la memoria. O sea, una vez que yo lo defino con el is, chau. Yo hice un is, chicos, yo hice un is y todo lo que pese esta consulta la tiene ahora asignada el cursor. ¿Eh? Este peso que antes yo se lo asignaba directamente a la memoria porque el motor de base de datos me permite ejecutar en vistas, ¿sí?, esa consulta. Bueno, ahora ya está asignado a la memoria y va a estar activo ahí para que yo lo trabaje. Bien. Dice cursor, bueno, ahí está la declaración como cursor, la palabra reservada cursor, nombre del cursor, is, a qué asignación, a qué consulta va o almacenar los datos de ese cursor, ¿sí? Con parámetros, si yo quiero poner nombre del cursor y ahí puedo separar por coma todos los parámetros que le voy a mandar al CL porque en el where vas a poner estos parámetros, ¿sí? Fíjense, para abrir un cursor, open y el nombre del cursor, ¿cuál nombre? El que le di acá en el is, ¿sí? Ese nombre. O bien, si yo lo abro el cursor con parámetros, ¿ven? Fetch, chicos, una vez que está abierto, yo voy a tener que ir, una vez que está abierto, el fetch hace dos cosas. Recupera, ¿sí?, los datos del registro activo. El puntero está apuntando. Cuando yo hago un open, el open automáticamente me deja el puntero, ¿sí?, del cursor en el primer registro. Ustedes hagan de cuenta que yo hice, por ejemplo, vamos a abrir un Excel. Está bueno mostrarlo acá. Chicos, cuando yo abro la aplicación, ¿sí?, hago un open y la celda que me indica no aparece así, ¿sí? Cuando yo cierro y voy a crear, bueno, ahí me moví yo. Miren,
Cuando yo haga doble clic, automáticamente, cuando me abre, es una planilla de cálculo, ¿no? Pero siempre se posiciona, lo mismo pasa en las bases de datos. Cuando ustedes abren una base de datos, cuando abren una estructura de datos, siempre el cursor se posiciona en el primer registro, ¿sí? Estoy posicionado en el primer registro. Eso es lo que hace el Open. El Open abre el cursor y me posiciona en el primer registro, ¿sí? Eso hizo el Open, o sea que el puntero está apuntando al primer registro. Acá está ID empleado, first name, last name, salary, hard date. Bueno. El puntero está apuntando al primer registro. Cuando hago un fetch, chicos, el fetch lo que hace es tomar los datos del primer registro o del registro al cual yo estoy apuntando. Como yo hice un open y después hice un fetch, me tomó. Hace dos cosas. Me toma todo el primer registro, o sea que lo carga. ¿Lo carga en variable? No, lo va a cargar en una estructura de registro, porque ya vamos a definir nosotros. O lo podría también cargar en variable si yo lo definí con variable, ¿sí? Pero me va a cargar los datos del registro en donde está apuntando el puntero. Y va a avanzar a la siguiente fila, ¿sí? Guarda estos datos en el cursor, ¿sí? Disculpen, guarda estos datos en el registro que yo le asigne y avanza al próximo registro para ya quedar listo para hacer el próximo fetch, ¿sí? Eso hace el fetch, ¿sí? Hace dos cosas. Toma los datos, recupera los datos del registro activo y avanza uno más. Chicos, y el close, bien sencillo, lo que hace es, si yo estaba parado acá, por ejemplo, este era mi último registro, cierra, lo liberó de la memoria. Ustedes cuando cierran el Excel, están liberando de la memoria, no se llama cursor, pero sí están liberando la estructura de datos que soporta el programa, ¿sí? Bien. Fíjense ahí en el ejemplo, ¿sí? Digo, el cursor va a ser explícito o implícito el que estoy declarando ahí. Explícito, ¿sí? Siempre el implícito va entre bien. Chicos, la palabra reservada cursor. A continuación, el nombre del cursor se llama cPaíses, ¿sí? Is, que es la cláusula de asignación, me va a decir que cPaíses va a guardar el resultado de esta consulta. Y esta consulta es una consulta que toma 3 atributos de la tabla países. O sea que acá me trae todos los países, todos los códigos, todas las descripciones y todos los continentes. Porque no hay una cláusula where, ¿sí? Que me esté restringiendo. Entonces, todos los códigos, descripción y continente de la tabla países, ¿sí? Eso es lo que va a guardar el cursor. Así como esas vistas que yo hacía. Yo antes esto lo ejecutaba. ¿Se acuerdan que ejecutábamos esto y me devolvía una vista? Bueno, ahora eso va a estar almacenado en el cursor cPaíses. Chicos, y declaro las variables que voy a utilizar yo para volcar los datos del cursor. Ahora ya no... Antes yo declaraba estas variables para hacer un select acá adentro, ¿se acuerdan? Yo declaraba variables, tantas variables como, atributos yo le haya puesto al select, ¿sí? Ahora voy a declarar tantas variables como atributos tenga mi cursor, ¿sí? Entonces, ahí están 3 atributos, 3 variables. Y fíjense entre el begin y el end. Este es un bloque anónimo. El cursor es un bloque anónimo, ¿sí? Porque yo lo puedo guardar en un bloc de nota, pero no lo puedo guardar como un procedimiento almacenado, ¿sí? Cada vez que yo necesite utilizarlo, tengo que ejecutarlo. Bien. Entre begin y end, fíjense lo que pasa con el cursor. Abre el cursor cPaíses, porque el resultado de esta consulta, que antes me salía por pantalla, ahora está guardado acá.
¿sí? Si en esta tabla países habían 20 países, esos 20 países con código, descripción y continente están acá. ¿Sí? Bien, hablo la tabla países, ¿sí? Recupero el cursor países, C países, recupero, open, abro, el cursor se posiciona en la primera fila. Fitch toma el contenido de la primera fila y aumenta uno más, ¿sí? Avanza a la próxima fila. Pero al tomar, chicos, el Fitch guardó todos estos datos, código de país, descripción y continente en ese orden, en estas variables. Código de país, descripción y continente. ¿Sí? Acá se tendrían que llamar B, ¿no? Ahí está omitido el valor, el nombre de la variable. Y después, bueno, y lo cierra. Pregunta. ¿Ese cursor C países logró recorrer toda la tabla? No. No. ¿Por qué? Porque acá yo le ordené que lo abra, se posicionó en el primer registro. Que lo tome, guardó los datos del primer registro y avanzó al segundo. Y después lo cerré, chicos. ¿Sí? No hizo más nada. No hice otro Fitch. ¿Sí? Este me parece que ustedes no lo tienen todavía. Vamos a la implícita, porque la implícita es muy básico. Miren, chicos, el cursor se va a llamar C-Employee, ¿sí? Va a recuperar esto, es una consulta que ahora va a estar almacenada, esa consulta de un solo, este podría ser implícito, ¿no? Esa consulta va a estar almacenada, estos son dos, porque es departamento ID, ¿ven? Yo creía que era Employee ID. Chicos, esta consulta va a estar almacenada ahora en este cursor. Esta tablita va a estar almacenada en este cursor, ¿sí? Fíjense, declaro, si acá puse 4 atributos, acá declaro 4 variables. Abro el cursor, recupero, ¿sí? Teóricamente, el primer registro, porque ahí está donde está apuntando, y avanza uno. Muestro, fíjense, muestro los valores que recuperó y los cerré. ¿Me va a mostrar William Hess? ¿Ustedes qué opinan? ¿Me mostrará William Hess? No. Habrá quedado apuntando a William Head, pero vos lo cerraste. Entonces, cuando vos ejecutes esto, el cursor lo que va a hacer es mostrarte el primer registro, ¿ven? ¿Por qué? Porque ese era Chile, esta era la consulta esta, ¿ven? Chile, Higgins era la primera. Uy, pero yo quiero ver el segundo. Yo quiero ver William Hayes también. ¿Qué tendré que hacer? 4 fetch. Bien. Si yo hago de vuelta otro, voy a poder ver los dos. ¿Ven? Por ejemplo, a ver, veamos el departamento 90.
departamento. Si yo ejecuto esta consulta solita, sin hacer nada en curso todavía, miren, yo tengo varios. ¿Ven? Entonces, cuando voy a hacer, lo guarda, va a guardar estos 8 registros. El cursor va a guardar. ¿Eh? Pero me mostró los 2 primeros nada más. Porque no tiene capacidad. A ver, hice fetch. Ah, bueno, seguí poniendo fetch, ¿sí? Sigo poniendo otro fetch más. Y me va a mostrar el tercero. Pero ya están guardados, chicos. Ya están, en estos momentos está guardado en memoria. ¿Ve? Y es mucho más rápido. Profe, yo veo la misma velocidad cuando usted hace select asterisk from cuando hace el fetch del cursor. ¿Sí? Es verdad, chicos, es verdad. No vemos diferencia. Pero cuando ustedes tengan 100.000 registros cargados en la tabla, ahí van a ver la diferencia. ¿Sí? Ahí van a ver la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo declaré el cursor, en este momento se han guardado los 100.000 registros. Después yo ya los uso. ¿Sí? En cambio, hasta con 1.000 registros no pasa nada. Los dos tardan lo mismo, ¿sí? Pero fíjense cómo el fetch recupera y avanza. En estos momentos, el puntero, ¿sí? del cursor está apuntando al 4.º registro. Y si yo haría un fetch más, ¿sí? Me mostraría el 4.º y automáticamente avanzaría al 5.º. ¿Se entiende? ¿Qué le hará falta a los cursores para que funcionen así? ¿Qué le hará falta? Algo repetitivo. Muy bien, un bucle repetitivo, ¿no es cierto? Un for, un while, un while y un loop, ¿sí? Entonces, cuando yo a esto lo meta dentro de eso, ahí automáticamente me va a mostrar todo el contenido que tenga. ¿Ustedes creen que si yo hago eso, automáticamente muestro todo o no? ¿Yo podría copiar este while y ponerlo ahí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Si hacemos con este. ¿Andará o no? Le vamos a poner EB. ¿Cuánto tenía la consulta esta? 8 eran 8. Entonces, para ahí que va desde 1 hasta 8. Ya no hace falta. ¿Qué opinan, chicos, ahí? ¿Andará? ¿Me mostrará los 8? Abre el cursor. Este lo podría poner afuera, ¿no es cierto? Lo abro una sola vez. Si no, cada rato lo va a estar volviendo al primer registro. Abre el cursor y va mostrando. ¿Sí?
¿Están de acuerdo o no? ¿Tiene que haber un solo fetch o tiene que Muy estar? bien, muy bien. Claro, si yo dejo los 3 fetch, ¿sí? Me va a mostrar, va a querer mostrar 3 veces la primera vez que repite, ¿sí? Ahí anda. Miren, chicos, ahí está, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, cuando yo al cursor lo someto a una estructura repetitiva, ¿sí? Ya lo hago funcionar. Fíjense qué pasaría si yo el open lo pongo acá adentro. ¿Qué pasaría ahí? ¿Sería inteligente y me dará un error que el cursor ya está abierto o no? Ya está abierto, ¿eh? ¿Y qué pasaría si yo al close lo pongo acá? ¿Qué opinan ahí? ¿Va a abrir 8 veces el primero? El primero, ¿ven? Esto que yo estoy haciendo, bueno, este se lo voy a copiar también para que ustedes no está, ve acá. Lo voy a copiar para que ustedes vean la diferencia y cómo estaría yo trabajando o cómo tengo que estudiar. Cuando ustedes estudien programación tienen que hacer estas pruebas, ¿ven? Este cursor está mal implementado porque muestra, porque abre y cierra el cursor dentro de la... Dejemos bien. Ahí sí andaría como corresponde. Esto siempre está bien alineado, así para que se note bien qué es lo que se repite. ¿Sí? Ahí está, chicos. Antes se lo voy a subir enseguida. Bien. Ok,
¿Qué les parece? ¿Qué les parece el cursor? ¿Está bueno o no? Los chicos dirán, no le noto la diferencia porque para mí es como hacer un select, pero cuando yo tenga almacenado más de 10.000 registros, y sí, ahí le voy a notar la diferencia, porque yo como administrador de la base de datos debo cuidar constantemente la memoria y el procesador, o sea que yo debo implementar cursores para aquellos usuarios, para aquellas aplicaciones que necesiten hacer mucho uso de volúmenes altos de datos de la base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son estructuras de memoria que se abren y se cierran. Entonces, constantemente en un entorno multiusuario, ¿sí? Muchas personas pueden estar haciendo uso de los datos sin, ¿cómo se llama? Superar el rendimiento del servidor. Tranquilamente. Bueno, chicas y chicos, miren un poco esto, lo que les estuvimos mandando el miércoles, ponen los chicos de normalización y ahora el grupo 2 me mandaron ustedes, ¿no? ¿Por WhatsApp o me mandaron por privado? En el grupo de WhatsApp está, profe, el grupo 2. Bien. Ustedes van a exponer usuarios, ¿sí? Ya les voy a mandar bibliografía. No mando bibliografía, mando links que están interesantes para que de ahí ustedes preparen una presentación en PowerPoint, 5 o 6 pantallas nomás, no hace falta mucho, ¿no? Y no veamos casi lo mismo que vimos, a ver qué otra cosita más podrían agregar, ¿sí? En la presentación que hagan, agreguen algo más de lo que vimos, algo más o algo distinto, otro ejemplo, ¿sí? Bueno. ¿Preguntas, chicos? ¿O expliqué muy bien o nadie entendió nada? Sí se entendió bien. Bueno, gracias, Franco. Sí se entendió, profe. Bueno, pongan el presente, por favor. Pongan el presente ahí en el chat. Sí se entendió, profe. Bueno, gracias. A practicar, ¿no? A practicar esto, ya que tienen todo, tienen el motor, porque el miércoles vamos a trabajar sobre esto y vamos a hacer también, lo vamos a hacer así bien colaborativo, ¿no? Y ya el miércoles no quiero, no, es que yo no instalé, no, es que yo no puedo, no, es que... Bien, nos vemos, chicos, Dios mediante, el miércoles. Nos vemos, profe. Chao, Hasta luego, chao. profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, Nos chao. vemos, profe. Nos vemos.